Hello. Hola, How are you? ¿cómo están ustedes? Good. Y'all have your long johns on? ¿Todos tienen su ropa de invierno puesta? La manga larga y todo, chamarras. I see some people shivering. Veo a algunos que están así, como con mucho frío. I want to talk to you about something this morning. Quiero hablarles en esta mañana acerca de algo. For those of you who are Christians, Para los aquí de ustedes que son cristianos, I do not overestimate when I say this may be the most important thing for you to understand in living your Christian life. no estoy enfatizando demasiado lo siguiente cuando yo digo que el Evangelio es lo esencial para vivir la vida cristiana. That is no exaggeration. Eso no es ninguna exageración. I am going to tell you this morning what the Bible tells us Yo voy a compartir con ustedes en esta mañana lo que la Biblia nos dice. is more important than anything else Y que la Biblia y lo que dice es más importante de cualquier otra cosa to living the Christian life. en cuanto a cómo vivir la vida cristiana. And you just don't know how many people go wrong here. Y simplemente no te puedes imaginar cuántas personas se erran en este aspecto. What am I talking about? ¿A qué me refiero? I'm talking about how the gospel fits into the Christian life. Estoy hablando de cómo el Evangelio encaja en la vida cristiana. I've entitled my sermon, How Important is the Gospel to the Christian? He titulado mi sermón, ¿qué tan importante es el Evangelio para el cristiano? Now we know the gospel is important to the lost man. Ahora, se sabe que el Evangelio es importante para el incrédulo, Lost men need to be saved. porque los hombres perdidos necesitan ser salvos. Lost men will not be saved unless they hear the message of Christ. Y los perdidos no van a ser salvos a menos que escuchen el mensaje de Cristo. But where does the gospel come into play in the Christian life? Sin embargo, ¿qué papel juega el Evangelio en la vida cristiana? This is massive. Y esto es de suma importancia. It's no small matter. Esto no es un asunto pequeño. Somebody might say, well, I know how it fits into the Christian life. Alguno dirá, pero yo sé cómo encaja en la vida cristiana. We need to know the gospel if we're going to preach it to the world. Pues tenemos que entender el Evangelio si vamos a predicarlo al mundo. And that's absolutely right. Y eso es cierto. But I'm not talking about that. Pero no estoy hablando de eso. I'm not talking about how important is it for you as a Christian to know the gospel. No estoy hablando de la importancia de tú como cristiano y cómo sabes el Evangelio. So that you can preach it to others. O tu habilidad de entender el Evangelio a fin de predicarlo a otros. What I'm talking about is this. De lo que estoy hablando es lo siguiente. As we go on in our lives as a Christian, A medida que avanzamos en nuestras vidas como cristianos, what is important then? what is important then? Yeah, what's important then as we go on in our Christian life after we've been saved? Entonces, ¿qué es lo que es importante en ese entonces? A la medida que avanzamos a través de la vida cristiana, ¿qué es importante? I mean, look, I'll ask you that question. You answer me. Ahora les hago esa pregunta y quiero que ustedes me respondan. If you are already saved, Si ya eres salvo, what is more important than anything else? ¿cuál es más importante que todas las demás cosas? Don't be afraid. Que no tengas miedo. Tell me. Cuéntenme. What are you striving after once you're a Christian? ¿A qué te esfuerzas una vez que ya eres un cristiano? ¿Qué es lo que buscas?
To glorify God. para glorificar a Dios, To be more like Christ. para ser más como Cristo, To grow. para crecer, To mature. para madurar, More and more holiness. más y más santidad, More and more Christ-likeness. más y más semejanza a Cristo. Isn't that right? ¿No es así? Isn't that what we're after? ¿Eso no es lo que nosotros buscamos? To become more and more like Jesus Christ himself. Llegar a ser cada vez más como Cristo mismo. Sanctification. La santificación That's more important than anything else. es más importante que cualquier otra cosa. That I am more and more conforming to the will of God. Que yo esté más y más siendo transformado y conformado a la voluntad de Dios, Pleasing God. agradando a Dios, Submitted to Christ. sometido a Cristo. Isn't that true? ¿No es verdad? That's more important than anything else. Eso es más importante que cualquier otra cosa. And the question that I want to ask today is, how does the gospel itself affect all that? Y la pregunta que les quiero plantear hoy es cómo afecta todo eso el Evangelio mismo. And here's what I want to tell you. Y esto es lo que les quiero decir. Just like you believed the gospel in the beginning and got saved, Así como creíste el Evangelio al principio y el Señor te salvó, as you live your Christian life, conforme vives tu vida cristiana, believing that same gospel, al el creer ese mismo Evangelio, looking to Christ crucified, mirando a Cristo y este crucificado, trusting that your acceptance is based on his righteousness, confiando en que tu aceptación para con Él se basa en su justicia, as you live your life believing the same truth you believed at the beginning, a medida que vives tu vida creyendo en la misma verdad la cual creíste al principio, the Spirit of God el Espíritu de Dios sees that faith. ve esa fe. The Spirit of God sees your eyes on Christ. El Espíritu de Dios, Él ve que tus ojos están puestos en Cristo. And he says, I'm pleased with that. Y Él dice, eso me agrada. Here is power to live the Christian life. He aquí, te doy poder para vivir la vida cristiana. This is exactly what the book of Galatians is all about. Y esto es precisamente de lo que se trata el libro de Gálatas. The message in the epistle of Galatians is singular. El mensaje en la epístola a los Gálatas es singular. It's all about how to live the Christian life Se trata de cómo vivir la vida cristiana and the relationship of the Christian life to the gospel. y la relación entre la vida cristiana y el Evangelio. I want you all to turn to Galatians. Quiero que todos vayan a Gálatas. We're going to spend our whole time right now just in this one letter. Vamos a pasar todo el tiempo en esta hora, en esta sola carta. We're going to bounce all over this letter. Vamos a pasar por todas partes de esta carta. We certainly don't have time to go through it exhaustively. Ciertamente no tenemos tiempo para estudiarlo de manera exhaustiva. But I want you to see some of the high points of this book. No obstante, quiero que puedan ver algunos de los puntos más destacables de este libro. I want you to get a feel for how important the gospel is in your life right now if you're a Christian. Yo quiero que lleguen a captar algo de la importancia del Evangelio en tu vida cristiana ahora, si es que eres cristiano. Not for the sake of speaking the gospel to the lost, Y no con el fin de hablar el Evangelio a los perdidos, but for the sake of your own spiritual growth. sino por causa del beneficio de tu propio crecimiento y salud espiritual. Okay, here's the first thing that I want you to notice. Ahora, esa es la primera cosa que quiero que ustedes observen. Galatians is written to Christians. La epístola a los Gálatas es escrita a cristianos. That's really important. Y eso es muy importante. It is not written to the lost. No es escrita a perdidos. Look at Galatians 1:11. Miren a Gálatas 1:11. Brothers, Hermanos, Galatians 3:15. Gálatas 3:15. I want you turning all over Quiero que Galatians. ustedes abran sus Biblias y que estén hojeando y pasando a las diferentes páginas. So look at Galatians 3:15. No, miren a Gálatas 3:15. Brothers, Hermanos, you all see that, right? todos pueden ver eso, ¿no?
He's writing to Christians. Está escribiendo a cristianos. Look at Galatians 3:26. Miren a Gálatas 3:26. He calls these people all sons of God. Él les llama a estas personas, todos In Christ Jesus, you're all sons of God through faith. sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. He's dealing with Christians. Entonces Él se dirige a cristianos. Look at Galatians 4:6. Miren a Gálatas 4:6. And because you are sons. Y por cuanto sois hijos. You see that? ¿Pueden ver eso? They're children of God. Son hijos de Dios. Galatians 4:9. Gálatas 4:9. Now that you've come to know God. Mas ahora, conociendo a Dios, Look at Galatians 4:12. Gálatas 4:12. Brothers. Hermanos. Galatians 4:28. Gálatas 4:28. Brothers. Hermanos. Galatians 4:31. Gálatas 4:31. So brothers, we're not children of the slave, but of the free woman. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Galatians 5:11. Gálatas 5:11. Brothers. Hermanos. Galatians 5:13. Gálatas 5:13. For you were called to freedom, brothers. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Galatians 6:1. Gálatas 6:1. Brothers. Hermanos, Notice how he closes the book. Galatians 6:18. observen cómo él cierra esta carta en Gálatas 6:18. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brothers. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amen. Amén. Do you all see that? ¿Todos pueden ver eso? We want to be clear on this. Debemos ser claros en esto. Galatians is written to Christians. Gálatas es escrita a cristianos. You may not see how that matters right now, but you're going to see it in a few minutes. Y quizás no puedas ver la importancia de eso en este momento, pero dentro de poco van a verlo. So, that's the first truth. Entonces, esa es la primera verdad. Galatians written to Christians. Gálatas, escrita a cristianos. Second thing I want you to notice. En segundo lugar, quiero que se fijen en algo. The Apostle Paul himself El mismo apóstol Pablo had visited the Galatian regions, había visitado a las regiones de Galacia and he was the first one to preach the gospel to them. y él fue el primero que predicó el evangelio a ellos And many of them were saved. y muchos de ellos se convirtieron. Notice Galatians 4:12. Noten Gálatas 4:12. Brother, read Galatians 4:12 through 16. En Gálatas 4, comenzando con 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Now, here's what I want you to see. Ahora bien, quiero que vean, esto es lo que quiero que vean. Paul was there. Pablo estaba ahí. Can you all see that? ¿Todos pueden ver eso? He had been there. Él había estado ahí. And what did he do when he was there? ¿Y qué fue lo que él hizo al estar ahí? Notice Galatians 1:8. Y noten Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. You see what he's saying? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? When I was there, I preached the gospel to you. Cuando yo estaba ahí, yo les prediqué el evangelio. He says, if anybody else comes preaching a different gospel than the gospel we preached to you, let it be accursed. Dice que si alguno viene anunciándoles otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. So Paul had been with them previously, Entonces Pablo había estado con ellos previamente and he preached the gospel to them. y les predicó el evangelio. And what happened? ¿Y qué sucedió? Many of them got saved. Muchos de ellos fueron salvados. And notice Galatians 5:7. Y fíjense en Gálatas 5:7. Turn over there very quickly. Pasen allí rápidamente.
Galatians 5:7. Gálatas 5:7. Go ahead and read that. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? You were running well. Corríais bien. Isn't that what it says? ¿Eso no es lo que dice? You know what that means? ¿Y saben qué significa eso? Paul went there. Pablo fue allí, Paul preached the gospel. predicó el evangelio, Men and women got saved. los hombres y las mujeres fueron salvos And they started running the Christian life really well. y comenzaron a correr la vida cristiana de manera muy buena. But then something happened. Sin embargo, algo sucedió después. Notice Galatians 1:7. Observen Gálatas 1:7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Okay, what happened? Bien, ¿qué pasó? False teachers came to the church. Falsos maestros invadieron a la iglesia. We see this again in Galatians 3:1. Y vemos esto mismo en Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? That's good. Foolish Galatians, Oh Gálatas insensatos, who has bewitched you? ¿quién os fascinó? Somebody bewitched them. Alguien les había fascinado. Notice Galatians 5:7 again. Y observen una vez más Gálatas 5:7. We just read this a few moments ago. Acabamos de leer esto hace poco. You were running well. Corríais bien. But then what does he say next? Pero, ¿qué dice enseguida? Read Galatians 5:7 through 10. Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. To 10 or to 11? Just through 10. Okay. How about 5:12? ¿Y qué tal Gálatas 5:12? Ojalá se mutilasen los que os perturban. You see that? ¿Pueden ver eso? Some false teachers came there. Entonces, habían llegado algunos falsos maestros They were troubling them. y estaban perturbándoles They bewitched them. y les habían fascinado, They unsettled them. les había incomodado. How? ¿Y de qué manera? What does that lady say? ¿Qué está vendiendo esa mujer? Tortillas. Tortillas. She was parked out there. ¿Está estacionada ahí? I don't know. I think Gerardo went out there. No, he didn't. Is that a distraction to you all or no? ¿Es una distracción a ustedes o no? Okay, Bien. so Paul is addressing Christians. Entonces Pablo se dirige a cristianos. Paul had once been with them. Una vez Pablo había estado ahí. He preached the gospel to them. Les predicó el evangelio They ran well, y ellos corrían bien. but then false teachers came in. Pero luego entraron falsos maestros They did something. y ellos hicieron algo. Notice Galatians 1:7. Fíjense en Gálatas 1:7. Notice very specifically what they did to the gospel of Christ. Presten atención muy detenidamente a lo que hicieron al evangelio de Cristo. What did they do to it? ¿Qué fue lo que hicieron al evangelio? You tell me. Quiero que ustedes me lo digan. They changed it. They changed That's one it. thing I heard. Sí, Is lo that, what cambiaron. is that what it says in this This is what I heard someone say. Lo cambiaron. 1:7 it says they perverted it. They perverted the gospel. Sí, pervirtieron el evangelio. They distorted the gospel. Distorsionaron el evangelio. So I mean, we sum up so far. Entonces lo que podemos resumir hasta aquí, Paul comes into the Galatian region, Pablo entra a la región de Galicia. and we read there De that Galacia. perhaps he was seeking some sort of medical attention. Y
quizás él buscara alguna atención médica. We saw that in Galatians 4. Vimos eso en Gálatas 4. He talked about his condition being a trial for them, Él habló acerca de su afección, su condición siendo una prueba a ellos, that if possible they were willing to gouge out their own eyes for him. de que si fuera posible que ellos estaban dispuestos a sacarse sus propios ojos para él. It seems like Paul had a medical condition, some kind of disease with the eyes or something. Entonces, al parecer, Pablo tenía alguna clase de afección médica, alguna enfermedad de los ojos o algo. And he says it's because of that I ended up with you. Y él dice, debido a eso yo llegué a ustedes. Now either he was seeking some kind of medical attention there, Entonces, o bien él buscaba alguna atención médica ahí, or because of his condition he was just too ill to go on. o debido a su enfermedad estaba demasiado enfermo para continuar. But whichever it is, we know this, Pero, sea lo que fuere, it put him in that region sabemos que él terminó encontrándose en esa región for some amount of time, por algún periodo de tiempo, whereby he was able to proclaim the gospel por el cual él tuvo la oportunidad de proclamar el Evangelio publicly, públicamente. portrayed Christ crucified, Cristo y este crucificado públicamente. and people got saved. Y la gente se salvó They were well saved. bien, They ran well. corrieron bien, False teachers came in entraron falsos maestros and they perverted the y gospel. pervirtieron el Evangelio. Now remember, these people are already saved. Ahora acuérdense, estas personas ya son salvas. You got to get that. Es muy importante que veas eso. They're already saved. Ya son salvas. And these teachers came in and distorted the gospel. Y entraron esos maestros y distorsionaron, pervirtieron el Evangelio. Paul is greatly alarmed Y Pablo está muy, pero muy alarmado and very concerned. y muy preocupado. Notice Galatians 1:6 through 9. Noten Gálatas 1, 6 a 9. Go ahead and read that. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. You notice, Paul does not count this as a small thing. Ustedes lo pueden ver, Pablo no considera esto una cosa pequeña. But here's what I want you to really think about. Pero he aquí, esto es lo que quiero que ustedes piensen. Paul already preached the true gospel to these people. Pablo ya había predicado el evangelio verdadero a esta gente And they got saved. y fueron convertidos. Paul calls them brothers. Y Pablo les llama hermanos. So here's my question to you. Entonces, esa es la pregunta que les planteo. If these people are already saved, Si estas personas ya son salvas, what does it matter if their doctrine of the gospel gets distorted? entonces, ¿por qué importa si su doctrina en cuanto al evangelio sea pervertida? They're already saved. Porque ya son salvas. Why does it matter? ¿Por qué importa? Someone will say, well, they still need the true gospel if they're going to evangelize. Y alguno dirá, bueno, pues todavía necesitan el evangelio verdadero si es que van a evangelizar bien. And of course that's true. Y por supuesto, eso es verdad. But as true as that is, Pero a pesar de que eso sí es verdad, Paul doesn't once say in the letter to the Galatians that his concern has to do with evangelism. en ninguna parte a lo largo de la carta a los Gálatas, Pablo nunca dice que su preocupación tiene que ver con el evangelismo. You know what the whole letter of Galatians is about? ¿Saben de qué se trata toda la carta a los Gálatas? How having a perverted gospel De cómo tener un evangelio pervertido harms you if you're already a Christian. te perjudica a ti si ya eres un cristiano. That's what this whole book is all about. Y eso es de lo que se trata todo este libro. And the question we need to ask is how? Y la pregunta que debemos hacer es, ¿cómo? I mean, if our doctrine of the gospel is not right, how does that affect us as Entonces, Christians? si nuestra doctrina en cuanto al evangelio no es correcta, ¿cómo
nos afecta a nosotros como cristianos. How are Christians harmed by a perverted gospel? ¿Cómo son perjudicados los cristianos por un evangelio pervertido? Now look, I believe that some of the key verses Ahora, yo creo que algunos de los versículos claves in Galatians en Gálatas are found in chapter 3. se encuentran en capítulo 3. I want you to notice Galatians 3, the first 5 verses. Quiero que observen Gálatas 3, los primeros 5 versículos. Now you all have to stay really focused here. Ahora, es importante que todos se mantengan concentrados aquí. We'll let these folks sit Vamos a dejar que se sienten estas gentes. because you want to give this your undivided attention. Porque eso es de suma importancia y necesitas prestar toda tu atención. Because as I told you before, there is nothing more important than living the Christian life than this. Porque como les mencioné antes, no hay nada más importante a la vida cristiana que esto. And as I said before, I'm not over-exaggerating. Y como dije antes, no estoy exagerando al decir esto. It is precisely because this is true that Paul gets so worked up. Se debe precisamente a esto, de que esto es verdad, que Pablo se pone tan preocupado. So, we're going to read the first 5 verses of Galatians 3, Así que vamos a leer los primeros 5 versículos de Gálatas 3. and then we'll look more closely at them. Y entonces vamos a estudiarlos más a fondo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? A lot of question marks there, aren't there? Hay muchos signos de interrogación ahí, ¿no? Paul asks a lot of questions. Pablo hace muchas preguntas, Rhetorical questions. preguntas retóricas. The answers to these should be obvious to all of us. Las respuestas a estas preguntas deben ser obvias a todos nosotros. Now, there is a word here that I really want you all to notice. Ahora, hay una palabra aquí que quiero que todos ustedes realmente observen. Look at verse 3. Miren a versículo 3. It is the word perfected. Es la palabra acabar. Just so you know, it's tough. I wrestle with this. It's like finish in the flesh. It doesn't actually use the word perfected in that spot. Just so you know. Okay. It says, are you going to finish in the flesh? So basically saying, are you going to start in the spirit and are you going to finish in the flesh? I see. Well, then it's the word finish. Entonces es la palabra acabar. Let me tell you about that word in the original. Y quiero hablar a ustedes sobre esa palabra en el original. It's the word that means perfected Es la palabra que significa perfeccionado or complete. o completo. I want to show it to you in some other places. Y quiero mostrárselos en otras partes. Notice 2 Corinthians 7:1. Noten 2 de Corintios 7:1. Just turn to the book right before Galatians. Vayan al libro justo antes de Gálatas. Look at 2 Corinthians 7:1. Y miren a 2 de Corintios 7. When you all Versículo get 1. there, we can read that together. 2 de Corintios 7:1. Y cuando todos estén ahí podemos leerlo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. You see the word perfection? ¿Ustedes ven ahí la palabra perfeccionando? The perfection of holiness? Perfeccionando la santidad. That word perfection is exactly the same one back in Galatians 3:3. Esta palabra perfeccionando es la misma palabra
que encontramos en Gálatas 3. I want you to see it again in Philippians 1:6. Quiero que lo vean una vez más en Filipenses 1:6. Turn over to Philippians. Pasen a Filipenses. Now just think with me here. Y solo piensen conmigo. In 2 Corinthians 7:1, we're supposed to be bringing holiness to perfection. En 2 de Corintios 7:1 deberíamos estar perfeccionando la santidad. You know that that's what we're supposed to do in the Christian life. Y ustedes saben que esto es el objetivo en la vida cristiana. You are to be striving for perfection. Deberías estar esforzándote por la perfección. And for you to say, well, no one can be perfect, Y si tú respondes diciendo, bueno, pero nadie puede ser perfecto, is to totally miss what sanctification is. es mal entender totalmente lo que es la santificación. Sanctification is the process of perfection. La santificación es el proceso de la perfección. I'm not saying you will arrive at perfection, No estoy diciendo que van a llegar a la perfección. but the life of the Christian is to be one where we strive for perfection. No obstante, la vida cristiana ha de ser una vida en la que estamos esforzándonos por la perfección. That's what he says. Esto- Paul says, cleanse yourself, bring holiness to completion. Eso es lo que Pablo dice. Dice, limpiémonos, dice, de toda contaminación, perfeccionando la santidad. We see it also in Philippians 1:6. Y lo vemos otra vez en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. You saw perfection there. Aquí vemos otra vez la perfección. God is working in us Dios está obrando en nosotros, more and more, más y más, bringing to perfection. perfeccionando. I just want you to think about one more verse before we go on. Solo quiero que piensen en un versículo más antes de seguir. Matthew 5:48. En Mateo 5:48. You probably are well aware of this verse. Es probable que ya conozcan este versículo. If you have any question in your mind about the fact that we need to be striving for perfection, Si hay alguna duda que existe en tu mente acerca de que debemos esforzarnos hacia la santidad o hacia la I perfección, hope Matthew 5:48 will put that to rest. espero que le quite la duda este Mateo 5:48. Go ahead. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No doubt about it, right? No hay lugar a dudas aquí, ¿verdad? We are to be striving for perfection. Debemos esforzarnos hacia la perfección. Now go back to Galatians 3:3. Ahora vuelvan a Gálatas 3:3. The reason I had us look at those verses Y quería que viéramos todos esos versículos is because the word in Galatians 3:3 is the word for perfect. porque la palabra que aparece en Gálatas 3:3 es la palabra que significa perfecto. When he says, did you start in the Spirit, Cuando dice, habiendo comenzado por el Espíritu, are you not trying to finish in the flesh? ahora vais a acabar por la carne. He's saying, are you trying to be perfected? Lo que está diciendo es, ¿están tratando de ser perfeccionados? Are you trying to mature? ¿Están tratando de madurar? Are you trying to come to completion? ¿Están tratando de llegar a un estado completo? Paul's sharp with the Galatians in 3:3. Pablo es muy directo con los Gálatas en Are you 3:3. so foolish? ¿Tan necios sois? To try to do this is foolish. El tratar de hacer esto es necedad. They're trying to finish by the flesh. Están tratando de acabar por la carne. They're trying to be perfected by the flesh. Están tratando de ser perfeccionados por la carne. How foolish is that? ¿Qué necio es eso? Brothers, sisters, Hermano, hermana, we need to strive for perfection. nosotros debemos esforzarnos hacia la perfección. But you don't want to try to do that in the flesh. Pero tú no deberás hacer eso por la carne. You don't want to try to finish the race in the flesh. No deberás terminar la carrera por la carne. What is Paul clearly saying in Galatians 3:3? ¿Qué está diciendo claramente Pablo en Gálatas 3:3? How do you want to
finish? ¿Cómo quieres terminar? You want to finish in the Spirit. Has de acabar por el Espíritu. Listen, this is a matter of power. Miren, esto es una cuestión de poder. The Spirit supplies power. El Espíritu suministra poder. The Spirit transforms. El Espíritu transforma. The flesh, La carne, that's my strength. eso quiere decir mis fuerzas. That's the strength I have in myself. Esas son las fuerzas que yo tengo en mí mismo. The Holy Spirit is the power of God El Espíritu de Dios es el poder de Dios that is given to me to be perfected. que se me da a mí para ser perfeccionado. How did they start? ¿Cómo comenzaron? They started by the Spirit. Habiendo comenzado por el Espíritu. That's how the Galatians started. Así fue como los Gálatas comenzaron. Did I just use my battery? Se acabó la pila. No power? Probably not, because this went off too. Everything went off. We're good. Did we unplug something? I don't think so. That one went off too. Good? On? Is it on? Mm-mm. Are we on now? Aló, aló. Good. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Yes. No power. Bueno. See? Oh, ahora sí, ya. We're good. Muy bien. Great. Now, brethren, Ahora, hermanos, think with me here. piensen conmigo. Greater Christ-likeness in your life. Mayor semejanza a Cristo en tu vida. You either strive to be perfected by the Spirit, O te esfuerzas por ser perfeccionado por el Espíritu. or you strive to be perfected by your own strength. O te esfuerzas por ser perfeccionado en tus propias fuerzas. That's the comparison. Esta es la comparación aquí. You know how to strive in your own strength. Tú sabes cómo esforzarte en tus propias fuerzas. I'm going to try harder. Yo voy a echar más ganas. We've lived our lives trying to do what we can do in our own strength. Nosotros hemos vivido nuestras vidas tratando de hacer lo que hacemos en nuestras propias fuerzas. The Galatians, they did run well Los Gálatas sí, corrían bien, because they did run in the power of the Spirit. porque sí estaban corriendo en el poder del Espíritu. But when the false teachers came Pero cuando llegaron los falsos maestros and perverted the gospel, y pervirtieron el Evangelio, something happened. algo sucedió. And now they're striving to be perfected by the flesh. Y ahora se encuentran esforzándose por ser perfeccionados por la carne. Something about that distorted teaching Y algo en cuanto a esa enseñanza pervertida turned them from the Spirit to the flesh. les apartó del Espíritu a la carne. Church, I'm going to tell you something. Iglesia, les voy a decir algo. The men you allow to stand in this pulpit, Los hombres que ustedes permiten pararse aquí en este púlpito they need to be clear on this. deberían ser claros al respecto. You need teachers that teach you the truth about this. Ustedes necesitan maestros que les enseñan la verdad acerca de esto. Because bad teachers Porque los malos maestros will lead you to seek to be perfected by the flesh. van a llevarles a procurar ser perfeccionados por la carne. And an apostle of God will tell you you're foolish if you try that. Y un apóstol de Dios te va a decir que eres necio
si permites tal cosa? Why are you foolish? ¿Por qué serás necio así? Because it doesn't work. Porque no funciona. You need power from outside yourself Tú necesitas poder de algo fuera de ti mismo to become what God wants you to become. a fin de llegar a ser como Dios quiere que seas. And so what we need to ask, Entonces lo que tenemos que preguntarnos es, how does this happen? ¿cómo sucede esto? I mean, how do I get to the Spirit to bring His power home to me? Entonces, ¿cómo logro el Espíritu a fin de que Él me dé su poder? ¿Cómo consigo el poder del Espíritu? Because that's what I need. Porque eso es lo que necesito. I need the transforming power of the Spirit of God Necesito el poder transformador del Espíritu de Dios to make me like Christ. para hacerme como Cristo. The Spirit has the almighty power of God. El Espíritu tiene el poder todopoderoso de Dios. You want the Spirit on your side. Y tú necesitarás el Espíritu por tu lado, As you bring holiness to perfection. conforme estás siendo perfeccionado. When you want to be like Christ. Y el ser como Cristo. When you want to look like Christ. Cuando tú deseas parecer como Cristo And sound like y Christ. sonar como Cristo And love like Christ. y amar como Cristo, You need the Spirit of God to do that. tú necesitas que el Espíritu de Dios haga una obra en ti a ese fin. Why? ¿Y por qué? Have you ever read in Galatians ¿Has leído alguna vez en Gálatas that the Spirit has fruit? que el Espíritu tiene fruto? Look at Galatians 5:22 Miren a Gálatas 5:22 and 23. y 23. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. That fruit's for us. Y este fruto es para nosotros. You say, I want more love in my life. Y dices, pero yo quiero que haya más amor en mi vida. Can you produce that in your own strength? ¿Puedes tú producir eso en tus propias fuerzas? I want joy. Quiero tener gozo. I want peace. Quiero paz. I want to be more kind. Quiero ser más benigno. I want to do more good. Quiero hacer más bien. That's what it is to be like Christ. Y eso es lo que significa ser como Cristo. It's the Spirit of God who transforms you into the image of Christ. Es el Espíritu de Dios que te transforma en la imagen de Cristo. From one degree of glory to another. De gloria en gloria. But how? ¿Pero cómo? I mean, we see that He has this fruit. Pues vemos que Él tiene este fruto. But how do I get it? ¿Pero cómo lo consigo? I mean, look at Galatians O 5:16. sea, miren, Gálatas 5:16. Paul says, walk by the Spirit, Pablo dice, andad en el Espíritu and you will not gratify the desires of the flesh. y no satisfagáis los deseos de la carne. How do I overcome my fallenness? ¿Cómo venzo este aspecto caído en mí? How do I overcome my sin? ¿Cómo venzo mi pecado? How do I really achieve righteousness? ¿Cómo en verdad puedo lograr la justicia? I walk in the Spirit. Ando en el Espíritu. What does that mean? ¿Y qué significa eso? It means I live my life in the power of the Spirit. Esto significa que yo vivo mi vida en el poder del Espíritu. The Galatians did run well. Los Gálatas sí corrían bien. They began in the Spirit. Comenzaron en el Espíritu. Gospel gets distorted. Y se pervierte el Evangelio. Now they're trying to be perfected by the flesh. Y ahora quieren ser perfeccionados por la carne. How does all this happen? ¿Cómo sucede todo esto? I mean, this is an important question. Esto es una pregunta muy importante. How does this happen? ¿Cómo sucede esto? How am I perfected by the Spirit? ¿Cómo soy perfeccionado por el Espíritu? What are the steps? ¿Cuáles son los pasos? What do I have to do? ¿Qué tengo que hacer yo?
I mean, what is it that I have to do to actually go from walking in the Spirit to walking in the flesh? ¿Qué es lo que tengo que hacer para pasar de andar en el espíritu al andar en la carne? And vice versa. How Y- do I go from walking in the flesh to walking in the Spirit? Y viceversa, ¿cómo paso de andar en la carne al andar en el espíritu? What did these Galatians do that took them from starting in the Spirit to finishing in the flesh? ¿Qué fue lo que hicieron estos Gálatas que les hicieron pasar de mover, de andar en el espíritu a terminar andando en la carne? Which in Paul's estimation was a very foolish change. Lo cual, según Pablo, fue un cambio muy, muy necio. Is there something I must do? ¿Hay algo que yo tengo que hacer? If so, what? Y si es así, ¿qué es? Notice Galatians 3:1. Noten Gálatas 3:1. Let's read Galatians 3:1. Leamos Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Now when you go to verse 3, he calls them, are you so foolish? Ahora cuando llegamos a versículo 3, Él les dice, ¿tan necios sois? You began by the Spirit, you're trying to be perfected by the flesh. Habiendo comenzado por el Espíritu ahora, ¿vais a acabar por la carne? Here you see what's at the heart of it. Y aquí vemos lo que está en el corazón del asunto. You foolish Galatians, Ustedes, Gálatas, necios, how have you gone wrong? ¿cómo se han equivocado? And how did they go wrong? ¿Y cómo fue que se equivocaron? They went wrong at the cross. Se equivocaron en cuanto a la cruz. Christ was set forth before them as crucified. Cristo fue presentado delante de ellos como crucificado. Do you know how you tap the power of God to become more like Christ? ¿Saben cómo acceden el poder de Dios para ser más como Cristo? As we live on the truth of Christ crucified for sinners. Mientras vivimos basados en la verdad de Cristo y este crucificado por pecadores. Now think with me here. Ahora, piensen conmigo. The Galatians started their Christian lives with their eyes upon Jesus Christ Los Gálatas comenzaron sus vidas cristianas con los ojos puestos en Cristo and Him crucified. y Él crucificado. They were embracing the true gospel. Estaban abrazando el evangelio verdadero. They were looking to the cross. Estaban mirando a la cruz. They embraced the doctrine of justification by faith in Christ alone. Ellos abrazaron la doctrina de la justificación por la fe en Cristo solamente. Beware. Tengan cuidado. Any kind of teaching that comes into the church Cualquier clase de enseñanza, de doctrina que entra a la iglesia that causes us to take our eyes off of Christ, que hace que nuestros ojos se aparten de Cristo it's deadly, es mortal, it's foolish, es necio. and it will pull you back to the flesh. Y eso te va a hacer volver a la carne. You say, how does it happen? Y tú dices, pero ¿cómo sucede eso? Well, it's mysterious, Pues es misterioso, but this is what we know. pero esto es lo que sabemos. The Spirit of God is only going to make you like Christ El Espíritu de Dios únicamente te va a hacer como Cristo as your eyes are set on Christ. a medida que tus ojos estén puestos en Cristo. Look at 2 Corinthians 3:18. Miren, Let's all segundo- read that together. Segundo de Corintios 3:8. The truth I just told you, Que todos leamos esto juntos. La verdad que acabo de decir, I didn't make it up. no inventé eso. It's in the Bible. Se encuentra en la Biblia. That's what Galatians is all about. Y esto es de lo que se trata Gálatas. And that truth is beautifully encapsulated in 2 Corinthians 3:18. Y esta verdad
se ve maravillosamente en 2 de Corintios 3, 18. Let's all read it together. Que todos leamos esto juntos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. You see who transforms you? ¿Ustedes ven quién es el que te transforma? The Spirit. El Espíritu. Where are your eyes as He transforms you? ¿Dónde están mirando tus ojos mientras Él te transforma? Beholding the glory of the Lord. Mirando la gloria del Señor. As you behold Christ, Y conforme contemplas a Cristo, the Spirit of God pours His power into you to transform you. el Espíritu de Dios derrama su poder sobre ti, en ti, para transformarte. Does it happen all at once? ¿Eso sucede todo al mismo tiempo? No, it happens by degrees. No, sucede por grados. You are transformed from one degree of glory to another. Eres transformado de un nivel de gloria a otro. And see, here's what happened in the Galatian churches. Y esto es lo que sucedió en las iglesias en Galacia. Paul says, Christ was being held up before your eyes as crucified. Pablo dice que Cristo estaba siendo presentado claramente ante ustedes como crucificado. Have you ever thought about this? ¿Alguna vez se te ha ocurrido esto? God doesn't tell us to celebrate Christmas. Dios no nos dice que celebremos la Navidad. He doesn't tell us to celebrate Easter. No nos manda a celebrar la Pascua. He tells us to celebrate one thing. Él nos dice que hemos de celebrar una cosa. There's only one thing He wants us to do over and over and over again. Hay una sola cosa que Él quiere que hagamos una y otra vez. It's observe the Lord's Supper. Y es observar la cena del Señor. Why? ¿Y por qué? Because we do it in remembrance of Him. Porque lo hacemos en memoria de Él. We proclaim His death until He comes. Anunciamos su muerte hasta que venga. God has designed the Lord's Supper to bring our eyes back to the cross. Dios ha diseñado la cena del Señor para atraer nuestros ojos a la cruz. Again and again and again. Para volver nuestros ojos a la cruz una y otra vez. It's as though the Spirit of God hovers over this church. Es como que el Espíritu de Dios está morando sobre esta iglesia. And when your eyes are on Christ in faith, Y cuando tus ojos están puestos en Cristo por fe, the Spirit says, I love that. el Espíritu dice, eso sí me gusta. I want to make them more like Christ. Eso sí, yo voy a hacerlos más como Cristo. But if your eyes are somewhere else, Sin embargo, si tus ojos están puestos en otro lugar, He doesn't do it. no lo hace. And anything you try to do in your Christian life is just done in the flesh. Y cualquier cosa que trates de hacer en tu vida cristiana solo se hará en la carne. Because the Spirit of God is only going to do this in a way that brings glory to Christ. Porque el Espíritu de Dios solamente va a llevar a cabo esto de una forma en la que Cristo sea glorificado. And you know what happened? ¿Y saben lo que pasó? The false teachers came into the Galatian churches. Los falsos maestros infiltraron a las iglesias en Galacia They led them astray. y los apartaron. Something changed. Algo cambió. The Galatians should have continued their Christian lives the same way they began. Los Gálatas hubieron continuado su vida cristiana de la misma manera en la que comenzaron, With their eyes upon Jesus Christ in faith. con sus ojos puestos en Jesucristo por fe. But they didn't. Pero no fue así. The false teachers convinced them that Christ was not enough. Los falsos maestros los convencieron que Cristo no era suficiente. Be very careful. Tengan mucho cuidado. I mean, be very careful. Quiero decir, tengan mucho cuidado. We can become so obsessed Nosotros podemos volvernos tan obsesionados with Reformed doctrine con la doctrina reformada that we get our
que apartamos nuestros ojos de Cristo. We can become so consumed with covenants Podemos estar tan consumidos, tan metidos en asuntos de los pactos, that we get our eyes off of Christ. que apartamos nuestros ojos de Cristo. Do you know what these false teachers did? ¿Saben lo que hicieron estos falsos maestros? They got the Galatians looking back to Mount Sinai. Lograron que los Gálatas volvieran su mirada al monte Sinaí. They said, Christ is good, Dijeron, Cristo es bueno, but you also need to keep the law of Moses. pero además necesitan guardar la ley de Moisés. And you remember this. Y ustedes recordarán de esto. Somebody comes along and says, oh, Galatians is only dealing with the ceremonial law. Alguno viene diciendo, bueno, pero Gálatas solo trata con la ley ceremonial. It's only dealing with circumcision. Únicamente trata con la circuncisión. No, it's not. No, no es así. It's dealing with all the Mosaic covenant. Está tratando con todo el pacto mosaico. In Galatians chapter 5, En Gálatas capítulo 5, verse 3, versículo 3, Paul says this. Go ahead. Pablo dice lo siguiente: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. If you get circumcised, you have to keep the whole law. Si llegas a circuncidarte, tienes que guardar toda la ley. Be careful. Tengas cuidado. I'm talking even the Ten Commandments here. Y yo estoy hablando aún de los 10 mandamientos. You become obsessed with Sinai, Si tú llegas a ser obsesionado con el monte Sinaí, you become consumed with the Ten Commandments, y si solo los 10 mandamientos es tu enfoque, you become consumed with Moses, y estás consumido con Moisés, or any list of rules, o cualquier lista de reglas, you got to be very careful. tienes que tener mucho cuidado. Well, we don't just need Christ. Bueno, no solamente necesitamos Cristo, We need to really emphasize homeschooling as well. pues además necesitamos realmente subrayar el homeschooling, el dar escuela en casa. I'm not saying there's anything wrong with homeschooling. Y yo no estoy diciendo que no hay nada que está mal en cuanto a dar escuela en la casa. I'm just saying when we begin to measure ourselves by that standard, Solo estoy diciendo que cuando empezamos a medirnos conforme a ese estándar, we look down on other people who don't do it. menospreciamos a otros que no lo hacen. What you are saying is Christ isn't enough. Y lo que están diciendo es, Cristo no es suficiente. You need to do this too. Uno necesita hacer esto también. Oh, you observe Christmas? Ah, ¿tú observas la Navidad? Well, we don't. Pues nosotros no lo celebramos. There's all sorts of things we can get into. Hay todo tipo de cosas que podemos hacer. You can start to learn doctrine. Tú puedes empezar a aprender mucha doctrina. Oh, you don't believe in limited atonement like Ah, I do? tú no crees en la redención particular como yo. We can start to make these other things just as important as Christ. Y podemos empezar a hacer que estas otras cosas sean tan importantes como Cristo. Beware Y tengan cuidado of anything that causes your eyes to leave Christ. de cualquier cosa que haga que tus ojos se aparten de Cristo. All 613 laws that Moses gave, Todas las 613 leyes que Moisés dio, Jesus says we are obligated to teach them. Jesús dice que tenemos la obligación de enseñarlos. He says, we'll be counted least in the kingdom if we don't. Él dice que vamos a ser considerados los más inferiores en el reino si no lo hacemos. But we need to teach them the way the New Testament authors taught them. Sin embargo, tenemos que enseñarlas conforme a como los autores del Nuevo Testamento las enseñaron. And if we rightly understand every single commandment, it
should take our eyes to Christ. Y si entendemos correctamente cada ley, cada mandamiento, eso debería llevar nuestros ojos a Cristo. Is this church bound to keep the commandment not to muzzle the ox? Esta iglesia está bajo la obligación de, ¿cómo se dice? De no bozar el buey, ¿cómo se dice? De no amarrar la escritura que habla del buey. ¿Cómo es? Esta iglesia está bajo la obligación de no poner bozal sobre el buey que tría. Yeah, you're obligated to that. Sí, tienen la obligación de hacer eso. When you understand it the way the New Testament shows us. Con tal de que entiendan esto de la forma en que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de eso. Means you should support your preachers. Y eso significa que deberían sostener a sus predicadores. Should we keep the commandment that says not to be unequally yoked? Debemos guardar el mandamiento que no debemos estar en un yugo desigual, un yugo desigual. Absolutely. Absolutamente que sí. But it doesn't have to do with an ox and a donkey. Pero no tiene que ver con un buey y con un asno. It has to do with you and the world. Tiene que ver con usted y con el mundo. Are we supposed to keep the Sabbath? ¿Debemos guardar el día de reposo? Absolutely. Claro que sí. But that Sabbath is Christ. Pero ese día de reposo es Cristo. That's what Colossians 2:16 says. Eso es lo que Colosenses 2:16 enseña. He's our rest. Eso es lo que dice, Él es nuestro reposo. You see, when I think about unequally yoked, Entonces, cuando yo pienso en un yugo desigual, I want to be yoked to Christ, yo quiero estar atado a Cristo not to the world. y no al mundo. When I think about muzzling the ox, Cuando pienso en poner el buzal sobre el buey, I want to care for Christ's ambassadors. yo quiero sostener y cuidar de los embajadores de Cristo. When I think about the Sabbath, Cuando yo pienso en el día de reposo, I want to think Christ is my rest. yo quiero pensar, Cristo es mi reposo. One of the problems with the law is this. Uno de los problemas con la ley es lo siguiente. In a lot of the Reformed Baptist circles, En muchos de los grupos de bautistas reformados, they can preach a whole sermon on the seventh commandment. pueden predicar un sermón entero acerca del séptimo mandamiento Or on the fifth commandment, o acerca del quinto mandamiento or the sixth, o acerca del sexto or the ninth, o al noveno and practically leave Christ out Y- altogether. y prácticamente no mencionar a Cristo para nada. If you want to destroy this church, Si quieren destruir esta iglesia, just do anything that takes your eyes off Christ. que solamente hagan cualquier cosa que aparte la mirada de Cristo. You see what happened? They were trying to be perfected in the flesh, ¿Ven lo que sucedió? Estaban tratando de ser perfeccionados por la carne. but they were frustrated. Sin embargo, estaban frustrados. You want to be perfected? ¿Quieres ser perfeccionado? I do. Yo sí. These people did too. Y estas personas también. And you know what? It's really enticing. ¿Y saben qué? Esto es algo que tienta a uno. Somebody comes along and they say, hey, I know how you can really excel in the Christian life. O sea, suena bien. Alguien viene y dice, ¿sabes qué? Yo tengo la manera en que tú realmente puedes progresar muchísimo en la vida cristiana. People are coming along all the time with some new way. Siempre hay alguien nuevo con alguna novedad. If you want to be really godly, this is what you need to do. Si quieres ser muy piadoso, eso es lo que necesitas hacer. If you want to be really godly, you need to go get this set of Puritans. Si deseas ser muy santo, muy piadoso, necesitas comprar esta serie de los puritanos. If you want to be really godly, you need to have your children born at home. Si deseas ser muy santo, muy piadoso, necesitas hacer que tus hijos nazcan en casa. I mean, people always want to add something. O sea, las personas siempre quieren añadir algo. This is the secret to
to really growing as a Christian. Pero este es el secreto de realmente crecer como cristiano. That's what these false teachers were doing. Y esto es lo que estos falsos maestros estaban haciendo. Well, yeah, you guys are doing good, Pues sí, ustedes andan bien, but if you really want to be perfected, pero si realmente quieren ser perfeccionados, then you need to do this. entonces necesitan hacer esto. You need something more than Christ. Necesitan algo más de Cristo. But as soon as you do that, Pero tan pronto como hagas eso, the Spirit is done. el Espíritu ya se va. The Spirit is not going to transform you. El Espíritu no te va a transformar. The Spirit is not going to empower you. El Espíritu no te va a empoderar. They were frustrated in their efforts to be perfected. Estaban frustrados en sus esfuerzos por ser perfeccionados. That's what they wanted. Eso es lo que querían. But they were trying to be perfected by the flesh. Sin embargo, estaban tratando de ser perfeccionados por la carne. And you know what happens when you try to be perfected any other way than by faith in Christ? ¿Y saben lo que sucede cuando tratan de ser perfeccionados por alguna otra manera que no sea Cristo? Notice Galatians 5:15. Noten Gálatas 5:15. Go ahead and read that. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Galatians 5:26. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Do you see what Paul is having to rebuke these people for? Ustedes ven aquí lo que Pablo tiene que, como la manera en que Pablo tiene que reprender a estas personas, Biting and devouring, comiéndose y devorándose, envying one another, envidiándose uno al otro. conceited, provoking. Bueno, pues con contiendas y disensiones. You see, they want to be perfected. La verdad es que quieren ser perfeccionados. But when your eyes move off Christ, Pero cuando los ojos ya no están puestos en Cristo, you're not perfected. no vas a ser perfeccionado. When your eyes move off of Christ, Cuando tus ojos ya no están puestos en Cristo, this is the best you can do in your own power. esto aquí es lo mejor que tú puedes hacer en tu propio poder. They're frustrated. Y están frustrados. Why are they frustrated? ¿Por qué se frustran? They've turned from the spirit to the flesh. Porque se han vuelto del espíritu a la carne. By turning their eyes from Christ and the gospel to their own performance. A través de apartar sus ojos de Cristo y del Evangelio a su propio desempeño. Rather than being perfected, they're frustrated. Y en lugar de ser perfeccionados, están frustrados. The flesh is getting the upper hand. La carne está ganando. They're actually being kept from doing the things they want to do. Y en verdad están siendo obstaculizados de hacer la cosa que realmente quieren hacer. Read Galatians 5:17. Lean Gálatas 5:17. Let's all read it together. Que todos lo leamos juntos. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. See, they're being kept from doing the things they want to do. ¿Lo ven? Están siendo impedidos de hacer lo que quieren hacer. What they want to do is strive for perfection, Entonces lo que realmente quieren es esforzarse hacia la perfección. but they're being kept from it. Sin embargo, se les previene eso. Why? ¿Y por qué? Because they're not seeking it the right way. Porque no están buscándolo de la manera correcta. What's the right way? ¿Y cuál es la manera correcta? Well, 5:16 Pues shows us 5 the right way. 5:16 nos muestra la forma correcta. Read that. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. So, why is the law detrimental to being perfected in the Christian life? Entonces, ¿por qué es que la ley impide a la vida cristiana? Why does law hinder us? ¿Cómo es que la ley nos impide? I mean, isn't the law good? ¿No es buena la ley? Isn't the law an expression of God's will? ¿No es la ley una expresión de la voluntad de Dios? Why is it so bad for the Christian life? Entonces, ¿por qué está tan mal en la vida cristiana? The answer is simple. Y la respuesta es muy sencilla. Galatians 3:12. Miren Gálatas 3:12.
The law is not of faith. y la ley no es de fe. Did you all get that? Todos ustedes oyeron eso. Did you all read that? Todos ustedes leyeron eso. The law is not of faith. La ley no es de fe. Now notice, if we seek to resort to the law of God in order to be perfected, Ahora, observen algo. Si nosotros recurrimos a la ley a fin de ser perfeccionados, because you get a lot of this in the Reformed camp. porque hay mucho de esto que existe en círculos reformados. Joseph Urban just came back from spending a couple of months in a Reformed Baptist church. Joseph Urban acaba de regresar de haber pasado un par de meses en una iglesia bautista reformada. The pastor of that church told him Y el pastor de esa iglesia le dijo a él that the Reformed Baptist movement is full of backbiting. que el movimiento de bautistas reformados está lleno de esto de comerse y morderse And pride. y de orgullo. This is a Reformed Baptist preacher. Y esto es un predicador bautista reformado que le está diciendo esto a él. They put so much emphasis on the law Ellos ponen tanto énfasis en la ley it can sound real good. y puede sonar muy bien. We need to do a series on the Ten Commandments. Hay que hacer una serie acerca de los 10 mandamientos. If we're really going to be perfected in the Christian life, we need law. Si de verdad vamos a ser perfeccionados en la vida cristiana, tenemos que tener la ley. And yet, it's producing the same thing in the Reformed Baptist churches that it's produced in the Galatian churches. Y aún así está produciendo los mismos efectos, los mismos resultados en iglesias bautistas reformadas que está produciendo aquí en las iglesias en Galacia. The Spirit no longer helps. El Espíritu ya no ayuda. Why? Think about the law. ¿Y por qué? Bueno, piensen en la ley. What does the law say? ¿Qué dice la ley? Don't lie. No mientas, Don't commit adultery. no cometas adulterio. And you're feeling like, okay, I have to do that. Y tú te sientes como que, bueno, pues eso yo tengo que hacer. I have to not do that. Tengo que no hacer eso. The law is not of faith. La ley no es por fe, Because faith is looking to Christ and my acceptance with God is through Him. porque la fe consiste de mirar a Cristo y ver que mi aceptación con Dios es mediante Él. But law makes you think performance. Sin embargo, la ley te hace pensar en tu desempeño. Law gets you thinking, I got to do that. La ley te hace pensar, bueno, tengo que hacer eso. You see, law turns our eyes off of Christ to our own performance. La ley aparta nuestros ojos de Cristo y los pone en nuestro desempeño. And when we do that, Y cuando hacemos eso, we are not going to obtain perfection. no vamos a lograr la perfección. We're going to be frustrated. Vamos a estar frustrados. The flesh is going to get the upper hand. La carne va a sacar la ventaja. It's going to keep us from doing what we want to do. Va a impedirnos de hacer lo que queremos hacer. If we seek to resort to the law of God in order to be perfected, Si procuramos volver a la ley para ser perfeccionados, the Spirit of God pulls back. la ley, el Espíritu de Dios te deja. Why? Because now you're thinking about your performance. ¿Y por qué? Porque ahora estás pensando en tu desempeño. It's just like if you start talking about homeschooling. Y es igual que si empiezas a hablar del homeschooling, de dar escuela en la casa. If I really want to excel as a Christian, I got to do that. Bueno, si yo realmente quiero progresar como cristiano, eso tengo que hacer. If I really want to excel as a Christian, I got to get my doctrine of the atonement just right. Si realmente quiero progresar y avanzar como cristiano, tengo que entender bien la doctrina de la expiación. I got to do this or I got to do that. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. And you see, the law is not of faith. ¿Lo ven? La ley no es de fe. The law is not trusting Christ for your acceptance with God. La ley no es confiar en Cristo por tu aceptación con Dios. And Paul is talking about all of Moses. Y Pablo está hablando de toda la ley de Moisés. In Galatians 3:17, he specifically talks about what Moses gave at Sinai 430 years after Abraham. Y específicamente en Gálatas 3:17, Pablo habla de la ley que Dios le dio a Moisés
430 años después de Abraham. He's talking about everything. Y él está hablando de todo lo que eso incluye. Back up in Galatians 3:10, he talks about everything that's written in the book of the law. Si volvemos un poco al versículo 10, él está hablando de todo en cuanto a la ley. He's talking about the 10 commandments and all 613 commandments. Él está hablando de los 10 mandamientos y todos los 613 mandamientos. What he is saying to these Galatians is this. Lo que él está diciendo a estos Gálatas es lo siguiente. When you first came to Christ, Cuando primero viniste a Cristo, you did not come based on your own performance. no viniste con base en tu propio desempeño. You came broken, Viniste quebrantado, you came destitute, viniste destituido, you came bankrupt, viniste en bancarrotas, you came empty, viniste vacío, you came trusting entirely in what Christ did. viniste confiando enteramente en lo que Cristo hizo. And he says you need to live your Christian life the exact same way. Y dice, ahora has de vivir tu vida cristiana exactamente de la misma manera. And when you live that way, Y cuando vives de esa manera, embracing the doctrine of justification by faith alone, abrazando la doctrina de la justificación por la fe solamente, the Spirit of God will pour his power into you. el Espíritu de Dios va a derramar su poder en ti. Now, brothers and sisters, Ahora, hermanos y hermanas, this does not mean that Paul is telling the people it's okay to live sinful lives. esto no quiere decir que Pablo está diciendo a los cristianos que está bien que viven vidas de pecado. He's not telling us it's okay to break God's law. No está diciéndonos que está bien quebrantar la ley de Dios. He's showing us how to actually live to God that we might be fruitful. En cambio, Él en verdad está enseñándonos cómo podemos vivir a Dios en cuanto a la ley. I want you to think about this. The law is not of faith. Y quiero que mediten en esto. La ley no es de fe. What is faith? ¿Qué es fe? Faith is looking away from me. La fe es alejando mi mirada de mí mismo. Faith is looking outside of myself La fe es mirar hacia afuera de mí mismo and trusting in others. y confiando en otro. It's looking away from self Es mirar, es apartar la mirada del mismo, and de it's finding all my hope in Christ. mí mismo y para encontrar toda mi confianza, toda mi esperanza en Cristo. The law is not of faith, La ley no es de fe which means the law is not that. y eso quiere decir que la ley no es eso. You see what he's saying? The law does not prompt us to look to Christ. Ustedes ven lo que está diciendo. La ley no nos impulsa a mirar a Cristo. The law has a tendency to get us looking at ourselves. La ley tiene la tendencia de hacer que nosotros miremos a nosotros mismos. And that's ultimately the danger. Y en última instancia, eso es el peligro. The law is rigid. La ley es muy rígida. The law says, do me or die. La ley dice, haz esto o morirás. We start feeling like we need to work to make up for our failures. Y comenzamos a sentir que tenemos que echarle las ganas para recompensar por nuestras fallas. I mean, when you start exposing yourself to lots of law, Cuando tú empiezas a exponerte a muchas leyes, you start feeling like, oh, I've got to do something to make up for the sins I committed. y empiezas a andar con esta mentalidad de que tengo que hacer algo para recompensar por los pecados que he cometido. The law produces a reluctance in us to go to God. Y la ley produce en nosotros un proceder renuente de ir a Dios. That's what Sinai was all about. Y eso era de lo que se trataba el Sinaí. Thunder and lightning and earthquake.
truenos y relámpagos y terremoto. The people were terrified. La gente se quedaba aterrorizada. There's something about law that makes us reluctant to go to Christ. Hay algo acerca de la ley que nos hace renuentes ir a Cristo. It has a tendency to make us feel that it's not proper to go to Him. Tiende a producir en nosotros un sentimiento de no ir a Él. The law doesn't speak grace. La ley no habla de gracia. It's rigid. It's Es- exacting. Es rígida, es inflexible. The law shouts at us, God is not pleased. La ley nos grita, Dios no está complacido. God is not accessible. Dios no es accesible. You need to earn a right to come into His presence. Debieras ganar un derecho de entrar a su presencia. Law tends us to shrink back. La ley tiende a producir en nosotros un espíritu de retroceder. Yes, brethren. All Scripture, Sí, hermanos, toda escritura, including the Ten Commandments incluyendo los 10 mandamientos and all the Mosaic Law, y toda la ley mosaica, it's God's Word. es la palabra de Dios It's profitable for doctrine. y es provechosa para la doctrina. It's God-breathed. Es inspirada por Dios. But right here lies the secret of the heavenly walk. Pero justo aquí se encuentra el secreto del andar santo. It's found in the gospel. Se encuentra en el Evangelio. Why? ¿Por qué? Because the gospel cries, there is a righteousness you don't have to earn. Porque el Evangelio grita, existe una justicia que tú no tienes que ganar. The gospel says you are righteous because of what Christ did for you. El Evangelio dice que tú eres justo debido a lo que Cristo hizo por ti. And suddenly the gates of heaven come wide open. Y de repente se abren las puertas del cielo. The gospel says peace. El Evangelio anuncia paz. The gospel says your law obedience doesn't grant you access. El Evangelio dice, tu obediencia a la ley no te concede acceso. Your failures don't prevent you from coming here. Tus fallas no previenen que vengas aquí. If your trust is in Christ, Si tu confianza está en Cristo, you are totally accepted because of what He did. eres totalmente aceptado por lo que Él hizo. The first day you believed and right up till right now. El primer día en que creíste hasta ahora And all the way to the end. y hasta el fin. You know what the gospel says? ¿Saben lo que dice el Evangelio? When you say, but I failed. Cuando tú dices, pero yo fracasé. I've been fighting pornography. Yo he estado luchando contra la pornografía And I fell. y me caí. The gospel says you're welcome. El Evangelio dice, bienvenido. As long as you're clinging to Christ, Con tal de que te aferres a Cristo, come. ven. Mount Sinai says, back. El monte Sinaí dice, no, regresen atrás. There's no access here. No hay acceso alguno para ti. Do this. Try harder. Haz esto, inténtalo más, esfuérzate más. It offers no mercy. No ofrece nada de misericordia. But the gospel offers mercy. Sin embargo, el Evangelio ofrece misericordia, It offers pardon and forgiveness. ofrece perdón. Listen, the danger of the law is not found in the standard it sets. Miren, el peligro en cuanto a la ley no es una cuestión del estándar que pone. The standard is righteous. El estándar es justo, It's good. es bueno, It's holy. es santo. The danger in the law is that it's not of faith. El peligro en la ley es que no es de la fe. It has a tendency to pull us away from faith in the righteousness of another. Tiende a atraernos, a alejarnos de la justicia de otro. And become consumed with our own performance. Y así llegar a estar tan concentrados en nuestro propio desempeño. When we come along with all of our imperfections Cuando llegamos con todas nuestras imperfecciones and you stare at the Ten Commandments, y tú miras a los 10 mandamientos, what does it say to you? ¿qué es lo que te dice? It says guilty. Dice culpable, You are guilty. tú eres culpable. When you come to the gospel, Y cuando vienes al Evangelio, when you come to Christ,
publicly portrayed as crucified, Cuando vienes a Cristo y Él claramente publicado como crucificado, it speaks peace. esto anuncia paz, It speaks forgiveness. anuncia el perdón. The gospel says you are righteous. El Evangelio te dice, eres justo. You say, but I didn't keep the law. Pero tú dices, pero no guardé la ley. No, the gospel says if you trust Christ, you're righteous. No, el Evangelio dice que si confías en Cristo, eres justo. Brethren, one of the reasons that we get weary in doing well Hermanos, una de las razones por las que nosotros nos fatigamos en hacer el bien, You know how Galatians ends in chapter 6 with don't be weary in well-doing. ¿saben cómo termina Gálatas capítulo 6? Donde habla de no se cansen pues de hacer el bien. You know why you need to tell people that? ¿Saben? Who are resorting to something besides Christ and the gospel? ¿Saben por qué necesitan decirles eso a las personas que ya se recurrieron a algo que no sea Cristo o el Evangelio? Because the law is rigid. Porque la ley es rígida. It's a slave master. Eso es un amo de esclavos. It cracks its whip over your back all the time. Y, Work! Y tiene allí pues su látigo y está azotándote ahí por la espalda una y otra vez. Trabaja, trabaja, trabaja. You talk about getting weary in well-doing. Tú hablas acerca de cansarte en hacer bien. That will wear you out faster than anything. Eso te va a consumir más rápido que cualquier otra cosa. Having the law barking at you all the time. El tener la ley ladrando a ti, gritándote en todo momento. Oh, but it makes living the Christian life so sweet. Pero vaya cómo hace el vivir la vida cristiana tan dulce When on your worst day, cuando en tu peor día, the day you fell most miserably, el día en que te sentiste lo más miserable, the day you feel most unworthy to go to Christ, el día en que te sientes lo más indigno de ir a Cristo. and the gospel says, but you're not accepted here based on your own performance. Y el Evangelio te dice, pero no eres aceptado aquí basado en tu propio desempeño. Christ has already done everything for you. Cristo ya hizo todo por ti. Did you have a bad day? Bueno, ¿tuviste un mal día? Yes, you did. Sí, fue así. But your sins are nailed to the cross. Pero tus pecados son clavados a la cruz. You can run right straight into Christ's arms. Puedes ir directamente, puedes correr a los brazos de Cristo inmediatamente. He's not going to reject you. Él no te va a rechazar. Do you want to live the Christian life with the whip at your back? ¿Tú quieres vivir la vida cristiana con el látigo allí, azotándote ahí? All the time feeling like I've got to be doing, I've got to be doing, I've got to be doing. Constantemente bajo la mentalidad que tengo que hacer, tengo que hacer. God isn't pleased with me. Dios no está complacido conmigo. That's what the law says. Eso es lo que la ley dice. Do. Haz esto, haz. But the gospel says, rest. Pero el Evangelio dice, descansa. Rest yourself in the love and sacrifice of Christ. Descánsate en el amor y en el sacrificio de Cristo. The law produces pride. La ley produce orgullo, Why? soberbia. ¿Y por qué? Produces a performance-minded mentality. Porque produce una mentalidad centrada en tu desempeño. You have a list of rules you got to keep. Tú tienes tu lista de reglas que tienes que guardar. Whatever rules they are. Sea lo que fueren las normas esas. Whether they come from Moses Sean que vienen de Moisés or they're a list you make up yourself. o que sean de una lista que tú conformas tú mismo. Okay, to be a real good Christian, I got to not keep Christmas. Bien, para ser un cristiano muy piadoso tengo que no celebrar la Navidad. To be a really good Christian, I gotta pray this many times a day. Para ser un muy buen cristiano tengo que orar tantas veces al día. To be a really good Christian, I can't own a TV. Para ser un muy buen cristiano no puedo tener un televisor. I feel like I gotta do this, I gotta do this, I gotta do this. Y siento que tengo que hacer esto y aquello y esto. And you know what happens? You look over at the next guy and you see, well, he's not keeping your list of rules as good as you are. Y saben lo que resulta de esto, tú miras al otro aquí a tu lado y tú dices, pero él no está guardando tu lista tan bien como tú. Hey, I'm actually doing better than he is.
Wow, de hecho, estoy haciendo un mejor trabajo que él. See, the law has a tendency to puff people up. ¿Ves? La ley tiene la tendencia de envanecernos. Brethren, we need to recognize this. Hermanos, hemos de reconocer lo siguiente. Galatians emphasizes that we are heirs according to promise. Gálatas enfatiza el punto de que somos herederos de la promesa. Heaven is mine by promise. El cielo me pertenece a mí por una promesa. I don't have to earn it. No tengo que ganarla. God's promised it to me already in Christ Dios ya me lo prometió en Cristo, by faith in Him. por fe en Él. You see, the law also has a tendency to draw us to a lower standard. ¿Saben qué? También la ley tiende a llevarnos a un estándar inferior. The ultimate standard is Christ. El estándar final es Cristo. You say, but He kept the law. Y dices, pero Él guardó la ley. Yeah, He kept the law. Sí, Él cumplió la ley. But He came along and did things, Pero and He said things Él vino y Él dijo cosas y Él hizo cosas that the law never said. que la ley jamás había mencionado. The law said, love your neighbor as yourself. La ley decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Christ said, you love one another the way I have loved you. Y Cristo dijo, ustedes ámense uno al otro, así como yo les he amado. The standard is no longer the love for yourself. El estándar ya no es amor propio por ti mismo. The standard is now Christ's love. El estándar ahora es el amor de Cristo. I just want to finish up by showing you this. Solo quiero terminar mostrándoles esto. I want you to notice what Galatians 5:14 says. Quiero que ustedes observen qué dice Gálatas 5:14. Go ahead and read Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. that. You know something? ¿Saben algo? God wants Christians to fulfill the whole law. Dios quiere que los cristianos cumplan toda la ley. How do you fulfill the law? ¿Y cómo cumples la ley? By resorting to the law? ¿Por recurrir a la ley? No. No. How do you fulfill the law? La manera en la que cumples la ley By love. es por amor. Where do we find this love? ¿Y dónde encontramos este amor? It's the fruit of the Spirit. Es el fruto del Espíritu. How do we walk in the Spirit? ¿Cómo andamos en el Espíritu? Galatians 3, Gálatas 3, verse 5. versículo 5. Read that. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? There. Ahí está. How is the Spirit supplied? ¿Cómo se nos suministra el Espíritu? By faith. Por fe. By faith in who? ¿Por fe en quién? Look at Galatians 2 Miren a Gálatas 2 and look at verse 20. y miren al versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Do you see the order of things here? ¿Pueden ver el orden de las cosas aquí? Faith in the Son of God. Fe en el Hijo de Dios. How is the Spirit supplied? ¿Cómo es suministrado el Espíritu? By faith.
por fe. I just had him read from chapter 2 because we see who the faith is in. Él acaba de leer de capítulo 2 para ver en quién está la fe, It's in the Son of God. en el Hijo de Dios. I'm going to put all this together for you. Y voy a juntar todo esto para ustedes. We start with this. Voy a armar todo esto. Comenzamos con lo siguiente. I look to Christ in faith. Yo miro a Cristo por fe. I look at him crucified. Y yo miro a Él y este crucificado. By faith, Y por fe, the Spirit is supplied. el Espíritu es suministrado. When the Spirit is supplied, Y cuando se nos suministra el Espíritu, the fruit of the Spirit is love, el fruto del Espíritu es amor, joy, gozo, peace. paz. The first characteristic of that fruit is love. No obstante, la primera característica de ese fruto es amor. When we love, we fulfill the law. Cuando amamos, cumplimos la ley. What I want you to see is this. Y lo que quiero que vean es lo siguiente. When we rest in Christ by faith, Cuando reposamos en Cristo por fe, the Spirit is supplied and empowers our life to love. el Espíritu es suministrado y empodera nuestras vidas para amar. And love fulfills the law. Y el amor cumple la ley. You cannot be a law fulfiller by looking at the law. No puedes ser uno que cumple la ley por mirar a la ley. Now see, it would make perfect sense to do that. Bueno, sería perfectamente lógico hacerlo, ¿no? Well, if God wants me perfect, Si Dios quiere que yo sea perfecto, if He wants me striving for perfection, si quiere que yo vaya en pos de la perfección, if the law is a standard of perfection, si la ley es un estándar de perfección, then let's go look at the law. entonces que vayamos a mirar a la ley. But remember what the problem with the law is. Pero recuerdan cuál es el problema con la ley. The law is not of faith. La ley no es de fe. Because the law is not of faith. Y por el hecho de que la ley no sea de fe, It actually resorts you to the flesh. en realidad te lleva a la carne. The Spirit of God won't help you. Y el Espíritu de Dios no te asiste ahí. The Spirit of God is not going to help you if your eyes are taken up with the law. El Espíritu de Dios no te va a ayudar a ti si tus ojos ya se apartan para estar puestos en la ley. The Spirit of God is going to make you a law keeper El Espíritu de Dios te va a hacer uno que cumple la ley while you're resting by faith in Christ. mientras descansas en Cristo por fe. Christ says, "Come unto me, all you that labor and are heavy laden, Cristo dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, and I will give you rest." y yo os haré descansar. He wants us resting in Him. Él quiere que estemos descansando en Él. I want this church to be righteous. Yo quiero que esta iglesia sea justa. I want to see holiness brought to completion. Yo quiero que se perfeccione la santidad. I want to see this church fulfilling the law of God. Yo quiero ver que esta iglesia está cumpliendo la ley de Dios. I want the aroma of Christ to be here. Yo quiero que se encuentre aquí la fragancia de Cristo. It will be true to the degree that you consume yourselves with Christ. Y eso será verdad en la medida en la que ustedes se consumen en Cristo. We need to tread very carefully in how we handle the law of God. Tenemos que proceder muy cuidadosamente en cuanto a cómo manejamos la ley de Dios. If we handle the law of God Si manejamos la ley de Dios in any way whatsoever en cualquier manera, sea lo que fuere, that causes us to move our eyes off of Christ, que haga que nuestra mirada sea parte de Cristo, that is very dangerous. esto es muy peligroso. The only right way to handle the law La única manera adecuada de tratar con la ley is only in such ways that draw us back to Christ. es solamente en tales maneras que nos lleven a Cristo. I know I've spent a lot of time with this.
this is the message of Galatians. Yo sé que he pasado mucho tiempo en esto, pero esto es el mensaje de que se trata Gálatas. This is critical to the life and health of every Christian here. Y esto es vital a la vida y a cada cristiano aquí, a esta iglesia, And to the life of this church. y a la vida de esta iglesia. Oh, may God help us to really grasp these things. Que Dios nos ayude a comprender estas cosas. Father, I pray that would indeed be the case. Padre, te pido que esto sea así. This church would be enamored with Christ Padre, que esta iglesia sea enamorado de Cristo, more and more, más y más, in love with Christ, más enamorado de Cristo, resting in Christ, descansando en Cristo, in the rest-giving righteousness of Christ. en la justicia que da descanso que se encuentra en Cristo. We ask for it in His name. Amen. Y te la pedimos en el nombre de Cristo.